Bueno, como habíamos dicho, hemos recibido al abogado constitucionalista Enrique Gersi, profesor universitario también, y queremos preguntarle la última noticia que hemos recibido, que tiene relevancia jurídica, que es la solicitud de extradición que el Perú anuncia de Eliane Karp a Israel. ¿Cómo ve este caso, doctor Gersi? Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Fernando. Un placer estar contigo, Muchas como gracias. siempre. Mira, es una solicitud muy interesante desde el punto de vista jurídico, muy importante desde el punto de vista político, sin duda, porque no hay tratado de extradición entre el Perú e Israel. Entonces, cuando no hay tratado de extradición, ¿cuál es la regla? El derecho internacional dice que la reciprocidad. ¿Y qué sucede? Que el Perú extraditó a un ex juez, a Dan Cohen, en el 2005, que era justamente perseguido. Bajo Toledo. Así es. Acusado el 2005, que me parece que ya estaba... No, el 6. Estaba Toledo, García, ¿no? sí, Claro. El 2005 sí. fue extraditado, sería una paradoja, además, fíjate, Sí. el 2005 Sí, con sí. Toledo, fue extraditado sin tratado por el principio de reciprocidad. Y Dan Cohen fue entregado a Israel, donde fue procesado un ex juez israelí. Entonces, Israel, por principio de reciprocidad, nos debe una, diríamos, en lenguaje coloquial, ¿no? Entonces, el Perú puede presentar perfectamente como ha hecho su solicitud de extradición. Ya dependerá, en Israel el Poder Judicial es absolutamente autónomo del poder político, pero toda extradición, como sabemos, al final requiere la autorización del poder político. Sí. Entonces, como hemos visto en Estados Unidos con Anthony Blinken. Sí. ¿No? Entonces, veremos qué opina el Poder Judicial israelí y cuál es la decisión final del primer ministro, porque Israel tiene un sistema parlamentario y está en el poder Benjamín Netanyahu, que no es más bien de la línea política de quienes fueron afines a los Toledo, como el caso de Shimon Peres. Que era presidente de la República y no primer ministro. Que era en ese momento presidente de la República, efectivamente. Ahora, hay una variante, Fernando, que es muy importante. Puede ocurrir, y esto depende ya de los jueces peruanos y de los fiscales peruanos, si la extradición no funcionara por alguna razón, el Perú podría pedirle a Israel que juzgue en Israel a la señora Karp. Y ahí puede ser que la que defensa... el Perú la juzgue en Israel o que Israel la juzgue. ¿Pero hay precedentes de algo así? Sí hay. Pero es otro marco normativo, es otro código penal. Completamente, pero el delito existe en ambos países, que es corrupción y lavado de activos. De manera que podría ocurrir que Israel aceptara juzgar a la señora Karp. Y esta es una variante que estoy seguro no están pensando los abogados defensores de los señores Toledo. Porque si Israel dijera, no la extradito porque es israelí, aplicando literalmente su normatividad, puede aceptar en base a la cooperación penal internacional, ¿no es cierto?, juzgar a una ciudadana israelí por actos de corrupción que también tienen alguna repercusión en Israel, habida cuenta del acogimiento a colaboración eficaz del señor Maiman, que era en Israel un hombre muy importante. Se recogieron testimonios ahí, yo creo que en el consulado peruano y ante autoridades peruanas, ¿no? Sí. Ahora, hay otras variantes posibles de acción para Eliane Karp, ¿no? ¿Podría querer ser colaboradora eficaz o no? Bueno, yo... porque digamos que el objetivo podría ser volver a ver a su marido. Supuesto negado, Fernando, porque nunca aceptaría esa defensa. Si yo fuera abogado de la señora Karp, supuesto negado, como dicen los abogados, yo lo primero que le aconsejaría tanto a ella como a su esposo es que se acojan a colaboración eficaz. Sí. Ya después de lo que ha dicho el señor Barata, pero después de lo ¿cuál que es ha el dicho el supuesto señor negado? Maiman, que yo sea abogado de ellos. Sí. ¿No es cierto? Es decir, si yo fuera abogado de ellos, ese es el supuesto negado, ¿no? Yo les aconsejaría acogerse a colaboración eficaz. No cabe duda. Mira, a ella particularmente para que le levanten la prisión preventiva y poder venir al Perú. A los dos, porque después de lo que ha dicho Barata y lo que ha dicho el señor Maiman y de todos los demás colaboradores que se sabe que existen, que han corroborado las versiones y los hechos objetivos, el dinero está ubicado, el dinero de Ecoteva, la defensa es muy difícil. Mucho mejor sería para ellos acogerse a colaboración eficaz. Pero ya ha dicho Toledo, ¿no es cierto?, que él niega cualquiera... pero ha negado muchas veces cosas que luego ha tenido que reconocer. Veremos si tácticamente cambia de opinión. Y no dura mucho. Pero ¿qué tipo de colaboración eficaz podría ofrecer quien fue el jefe del Estado? Bueno, pero eso no importa porque cambiaron la ley, pues, ¿no? En la ley antigua,
la ley que aplicaron contra los fujimoristas, no se permitía que los cabecillas, la palabra suena feo, pero es el término jurídico, se acojan a colaboración eficaz. Hoy día se cambió la ley recientemente y sí es posible que el cabecilla de una organización criminal se acoja a colaboración eficaz. Eso ha sido muy criticado por los abogados, ¿eh? Pero la normativa pasó así, eso lo decidió el Congreso en su momento y el Poder Ejecutivo, de manera que pasó la ley. Hoy día el señor Toledo, habiendo sido jefe de Estado y por lo tanto la cabeza de la organización criminal, con la señora Carr podrían acogerse. Legalmente no tienen impedimento. Ya depende de ellos y de lo que puedan ofrecer como información a la Fiscalía. Pero pensaría yo que sería una decisión bastante aconsejable, ¿no? De acuerdo. Muy bien, entonces queda aclarado el tema, los alcances del anuncio de que se ha comenzado con el proceso de extradición a Eliane Carp. Y hablemos entonces sobre otro tema constitucional esta vez, que es la presentación de este proyecto de ley para modificar una ley orgánica del Ejecutivo, ¿Cómo no? Permitiendo que la señora presidenta Dina Boluarte, en caso de que esté en el extranjero, pueda mantenerse a cargo del despacho presidencial. Explíquenme, por favor, qué se busca con esto y si le parece que el procedimiento seguido es o no constitucional. No, no es. Es decir, ayer lo conversábamos, Fernando, como recordarás, se han equivocado. Es decir, lo que ellos están haciendo, probablemente... Equivocado, parece difícil porque Otárola ha reincidido hoy, ha escuchado digamos, los argumentos y sin embargo repite. Pero ¿no? Eso el Tribunal Constitucional se lo va a declarar inconstitucional. Él lo que quiere es una reforma... ¿Tanta confianza tiene usted en el TC? Absoluta. Ah, sí, ¿no? Vaya. Por lo es menos, la primera persona que escucha mucho no tiempo. solamente un magistrado, es compañero mío de promoción y lo conozco, es absolutamente intergérrimo y una persona impecable en su razonamiento, un caballero. No tengo duda. Uno sobre seis. Así. No, y conozco por lo menos a otros 4 o 5, directa e indirectamente en algunos casos, y creo que tenemos un mejor Tribunal Constitucional de los últimos tiempos. Aunque no todos sus fallos, estoy de acuerdo. Por ejemplo, el de los antecedentes penales, que le permitía a los senderistas volver a tener actividad... Candidaturas. Y candidaturas, yo discrepo profundamente de eso. Pero, regresando al punto, ¿cuál es el problema acá? El 115 de la Constitución parte de un principio constitucional que puede ser modificado, pero cambiando la Constitución, que es que la presidencia se ejerce presencialmente, diríamos en términos contemporáneos, actuales, sí. Que el ejercicio es físico de la presidencia. Eso viene desde el trauma que hubo en el Perú con el asunto de Prado. El viaje de Prado dejó herido al Perú, entonces hay esta idea de que el presidente... Mariano Ignacio en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX. ¿No? Hay esta idea, ¿no es cierto?, presencialista que se ha repetido siempre. Muy bien, de acuerdo, esa es la regla. No puede, por una norma de menor jerarquía, ¿no es cierto?, porque las normas tienen jerarquía, se habla de una pirámide normativa, ¿no es cierto? Hay una jerarquía, primero está la Constitución, después las leyes orgánicas. Una ley orgánica no puede modificar la Constitución. Entonces lo que están proponiendo es, y puede tener algo de sentido. Pero dicen que no es modificar. No, pero le están agregando, pues. Completar. Pero no puedes, pues, completar. Es decir, no puedes completar la Constitución sin modificarla. Porque la Constitución es un texto cerrado. Y además estás yendo en contra del principio, que es el ejercicio presidencial de la presidencia. Entonces ellos deberían, y no veo ningún inconveniente con el tiempo, porque he escuchado a algunos voceros del gobierno diciendo que no se puede tener una presidente rehén, que es indispensable que la presidenta viaje a defender el Perú. Yo estoy seguro que mejor lo haría la Cancillería que la señora Dina. Pero no le dan la palabra, pues en APEC no hablan cancilleres, ante la Asamblea de la ONU no es lo mismo. Pero es muy fácil, Fernando. Este proyecto debería tomarse como un proyecto de reforma constitucional y se requieren 2 legislaturas, es cierto, ordinarias. Y hay un fallo del TC sobre cómo crear un corte para una nueva legislatura. Es que no hay que hacer una nueva. En julio, hay una nueva. ¿No es cierto? Hay una nueva. Lo haces en julio y en la siguiente legislatura. Entonces, tendrías que esperar algunos meses, pero no muchos. Y no hay nada más importante que respetar la Constitución, sobre todo para una presidenta que la cuestionan precisamente por un problema de legitimidad de origen. Entonces, ella debería ser muy escrupulosa en estas cosas. Entonces, el ejercicio de la presidencia de manera remota no es contemplado en el texto constitucional. Hay alternativas.
Podría adoptarse esa regla si se modifica la Constitución, pero hay otras alternativas, que es encargarle el despacho, hacer otro agregado distinto al propuesto por el Poder Ejecutivo, encargarle el despacho o al presidente del Consejo de Ministros, que es una propuesta, además hay antecedentes en el pasado, ¿no? O encargarle el despacho al presidente del Congreso. Alguna gente piensa que, que aunque el presidente del Congreso pareciera el camino normal, podría haber un conflicto de intereses que una persona dirija dos poderes del Estado, aunque sea por pocos días. Y menos conocimiento de la política del Ejecutivo, ¿no? Podría ser perfectamente razonable con una reforma constitucional. Pero en ambos casos hay que hacer una reforma en dos legislaturas diferentes. En dos legislaturas. O sea, yo lo empezaría de inmediato. ¿Este camino le parece un camino equivocado? Que si se aprobase en el Congreso... El Tribunal Constitucional se lo va a bajar rápidamente. Es decir, alguien va a poner una demanda de inconstitucionalidad, que es muy sencillo, un grupo de parlamentarios, 5.000 personas, y no tengo duda que el Tribunal no va a dejar pasar una modificación de ese tipo, porque sería una grave violación de la unidad del texto constitucional y del principio del ejercicio presencial de la presidencia. Entonces tienes que modificar la Constitución por sus mecanismos. No hay que violentar la Constitución para hacer una cosa así. Hay que cambiarla como corresponde. De acuerdo. Hay otros temas en la agenda con usted, uno de los cuales es la llamada ley Mordaza, una ley de Prince. Es un tema al cual usted tiene mucha afección de mucho tiempo. Usted es un liberal de larga data y el tema de la prensa libre es una constante en su compromiso político, porque hay que recordar que usted ha sido congresista. Diputado. Diputado, congresista, no se llama congresista, sino diputado, y que fue víctima de la disolución ilegal del golpe de Estado en el 92. Fernando, y usted protestó ahí, así que hablaremos sobre la protesta después. Unimos las dos cosas, si me parece, si me permites, quiero decir hacer un breve homenaje, porque hoy se cumplen 2 años de la muerte de Ricardo Letts, que fue miembro de esa Cámara de Diputados. Diputado junto a usted. Y mi queridísimo amigo, es decir, pese a las diferencias ideológicas, porque Ricardo, simpatías por la izquierda no se le conocen ninguna, y Ricardo no era precisamente un liberal. No. Entonces, pero éramos íntimos amigos y somos íntimos amigos. Yo lo considero mi amigo inseparable. Pese a su fallecimiento hace 2 años. Enormemente, ha fallecido hace 2 años. Hoy día había una misa de la familia por ellos. No he podido asistir por estar aquí. Muchas gracias por venir acá. Pero yo quisiera recordar a Ricardo porque fue un luchador de la libertad. Él tenía sus ideas y tenía su manera de entenderlas, pero era un demócrata carta cabal. Y fue deportado por el gobierno militar. Deportado a Jujuy. Sí. A Jujuy, Argentina, bajo la dictadura. Con Alfonso Baella, que era el único izquierdista en ese grupo. Me contó a mí esas historias y realmente fue aterrorizador. Bueno, yendo al punto, efectivamente, esta ley es una ley mordaza, Fernando, es una barbaridad. Primero es innecesaria, porque el texto del Código Penal está bastante bien. Y ya el texto establecía sanciones para casos de difamación normal, la difamación común o difamación por medio de prensa. Este intento de agravarlo, porque el proyecto original era 5 endurecimiento años, de las penas, era para meter preso a todo el mundo. Lo como bajaron en Rusia, a 4. Como en Irán, tener periodistas presos. Lo bajaron a 4 porque les dio miedo, les pareció ya mucho 5. Pero igual es absolutamente innecesario. Con eso lo que van a hacer además, fíjate una cosa, ahí hay una trampa, Fernando. Probablemente ningún juez o le dificulte un juez mandar a prisión efectiva a un periodista por un tema de difamación. Pero estás alargando los plazos prescriptorios. La regla es la siguiente. La prescripción en el Perú es el máximo de la pena más la mitad. Hoy día es 3. 3 más 1,5, en 4 años y medio acababa el juicio. Si lo subes a 4, que parece, le sube un poquito nomás, dice. Pasa 6 años, entonces el juicio se vuelve infinito. Pasa un periodo político completo hasta la mitad del siguiente, ¿te das cuenta? Para eso lo están haciendo. Y en segundo lugar, por principio, todo delito implica una reparación civil. Esa redundancia del texto que dice que deberá indemnizarse es innecesaria. Ese es un principio. Todo delito implica una reparación civil. ¿Por qué lo hacen? Para intimidar a las empresas editoras, que son terceros civilmente responsables en este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque están pensando, y equivocadamente, porque la prensa libre es una garantía de la política, no es un enemigo de la política. ¿A usted le parece que es un peligro que los políticos tengan leyes endurecidas para sancionar a los periodistas que dicen cosas incómodas sobre ellos?
Yo creo que no debería ocurrir nunca. Pero Es ha una sucedido barbaridad. un caso en el que usted tuvo que ver, que es el de Acuña contra Claro, Christopher pero Acosta, que por estar dos cosas súper importantes. A ver, Una, Acuña se desistió. sí, pero en fin, tomó su tiempo. Sí, pero se le desistió. pidió durante muchísimo Se desistió y dio las razones, que fue muy importante. Lo hizo públicamente y se desistió. Y dos, es con el Código actual. El Código actual no contempla de ninguna manera esas penas agravadas que pretende pasar la mayoría. Pero era grave el día de hoy. imponer una multa pidió 1 millón de Bueno, soles es o de lo que uno dólares, ¿no? pide, pero no fue lo que concedió el juzgado. Uno puede pedir en una demanda lo que considere que satisface Pero su derecho. defendió a Acuña en Una esas cosa muy circunstancias distinta. con algunas reservas en su alma. Bueno, a ver, la defensa en ese caso fue sobre un libro, no Sí, fue sobre un un artículo libro, de sí, prensa. un libro. Y el libro que tenía, por lo menos, nosotros identificamos 47 afirmaciones falsas. ¿Falsas del autor o citas Falsas. de terceras personas? Algunas del autor y otras que recogí el autor, pero hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema que dicen que cuando uno cita una fuente sin cuestionarla, si no la reproduce, también la hace suya. Entonces, nuestro planteamiento era que ese libro contenía una serie de versiones inexactas que constituían una difamación. Y claramente no fue refutado en ningún momento. Es decir, la defensa de la otra parte alegó que no, que eran versiones periodísticas, pero nosotros presentamos el Manual de Periodismo de Investigación de la UNESCO, que establece además las pautas de cómo se realiza un trabajo de investigación, y no se había cumplido con ninguna, no se habían verificado las fuentes, no se había entrevistado a Acuña, no se había entrevistado a una señora que tuvo una relación con Acuña de la que nació un niño, no se había cumplido con las obligaciones mínimas de los protocolos de investigación. Entonces, desde nuestro punto de vista se justificaba la querella. Si Por hubiera las que hacerlo razones otra vez, políticas. usted volvería a defender De una ese causa texto, de difamación contra un periodista. Depende, como tú sabes, además de la voluntad del difamado, esa acción privada. Sí. Pero si hubiera una razón justificada, sin duda, pero una razón injustificada, como la que se está planteando, no, pues, porque no Bueno, tiene ningún sentido. Hablemos entonces sobre el Ecuador, a ver si hay tiempo después para hablar sobre la ley, sobre el fallo de la Corte Suprema sobre protestas. Pero el Ecuador es muy importante. Sí. Hay una decisión anunciada por el presidente de la República de ese país hermano y vecino, Guillermo Lasso, quien dice que se queda disuelta la Cámara única que hay en el Ecuador como acá y que solicita que se convoquen elecciones, el órgano competente electoral, en máximo 6 meses. 6 días. Bueno, sí, Dentro de que 6 se convoque para que tengan lugar no más así es. allá de 6 meses. Ahora, me llamó la atención que diga, esta norma entra en vigencia en cuanto se suscriba, Bueno, sin perjuicio de su publicación en el órgano oficial. ¿Pasa igual en el Perú? no. No, en aquí Perú, hay que tú sabes, publicarla primero. Así Sí. es. Bueno, En ahí el parece Perú, un la poco más publicidad- expeditivo. Sí. La publicidad es fundamental. No solamente en las leyes, también en las sentencias. No hay sentencias secretas, Sí, ¿no sí. es cierto? No hay leyes secretas. En este caso, La publicidad es obviamente, fundamental. él ha querido actuar rápido y que el Congreso quede Además, disuelto eso, ayer mismo. Digamos, Lasso Sí. ha actuado constitucionalmente. Sí. ¿No? Pues hay una gente que no le ha gustado, obviamente. Como a veo al señor Correa. Correa. Lo curioso es que Correa, que es el inspirador de la Constitución, No, que introdujo el artículo 148, que sí, ofrece al presidente, es la Constitución él se chavista opone. de Correa. Sí, sí. Le han dado, Sí. como cuenta la leyenda, en la misma medicina que Sí, a Guillotín, ¿no? sí, Es la misma historia, sí, le sí. han aplicado su medicina. El sistema ecuatoriano, Fernando, tenemos que entenderlo en la lógica de su Constitución. Es diferente a la nuestra. Allá se llama la muerte cruzada. ¿Por qué? Porque es muy particular a eso. ¿Expresión que Nosotros- viene del ajedrez o de Sí, dónde? Del ajedrez, ¿no? entiendo que el ajedrez, pero suena un poco extraño, un poco No fúnebre. lo usamos en el Perú, muerte no, cruzada. para nada. Y Acá no las muertes son tenemos- unilaterales Tú en comprenderás general. que no tenemos ese esquema. Pero Ecuador, que supuestamente es un régimen presidencial, ¿no es cierto?, tiene este sistema extraño. ¿En qué consiste la muerte cruzada? El presidente puede echar al Congreso prácticamente cuando le dé la gana. Bueno, tiene que Invocando constatar causa- un estado de conmoción Así es. interna. Bueno. No. Bueno, Grave conmoción Sí, sí, interna. sí. No, Correa dice que no hay, pero claro, Sí. no está sujeto a control judicial. Sí. Hay varias causales. ¿Ah? Sí. Una causal es cuando si al Congreso se atribuye Sí. competencias que no le corresponden, pero requiere dictamen de él. Allá Sí, sí, se llama sí. Corte Constitucional. Sí,
Sí. No, no es el caso. Sí. Otros cuando no le aprueben el plan económico de gobierno y otras en caso de grave conmoción interna nacional, que es lo que ha invocado el presidente, que no está sujeto a control. Pero curiosamente, como dices bien, eso está en el artículo 148 de la Constitución, en el artículo 130 también la Asamblea Legislativa pudo haber echado al presidente. Bueno, estaba a punto de hacerlo. Pero con juicio político, que es otro supuesto. Que se demora un poco más. Así es. Y que tiene que darle derecho a defensa. Sí. Pero en el artículo... Cosa que él ejerció. Sí, claro. Porque la víspera él había ejercido su derecho a defensa. En el con poco éxito, al parecer, ante la mayoría correísta. Eso dicen algunos de los parlamentarios. Vamos a hablar de la mayoría de Correa después. Fíjate, el punto interesante es que el 130 le daba al Congreso el derecho de despedir al presidente. Y el presidente, en el 148, le da el derecho de despedir al Congreso. Pero en cualquiera de los dos casos se tienen que ir todos. ¿No? Nos vamos todos. Entonces, lo que ha hecho Lasso es convocar nuevamente al electorado para que dirima. Es interesante el sistema, creo que es un poco caótico, pero ellos pueden volver a postular, todos, el mismo Lasso y los parlamentarios, porque es solo para completar el periodo, lo cual suena un poco extraño. Van a elegir un presidente por 1 año y medio. Sí, pues. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que un candidato distinto de Lasso sea elegido para elegir por 1 año y medio, o de qué candidatos se presenten? Es la pregunta que se hacen ahora los ecuatorianos. Yo hablaba con algunos colegas, amigos en Ecuador, que decían lo más probable es que la gente mantenga a Lasso. Probablemente haya cambios en el Congreso. Y el gran castigado va a ser Nebot. ¿Por qué? Nebot es la derecha tradicional social cristiana de Guayaquil, ¿no? Que de alguna manera ha resentido su liderazgo porque Lasso, ¿no es cierto?, ha venido a desplazar a Nebot del liderazgo de la derecha tradicional. Los Lasso en Ecuador han tenido una larga tradición de políticos. Galo Plaza Lasso, ¿no es cierto? Un presidente histórico. Lasso, sí, un presidente histórico, muy famoso, un hombre muy reputado, ¿no es cierto? Le llegó a secretario general de la OEA, un hombre sumamente reputado en la política ecuatoriana. Nebot, que tiene su feudo en Guayaquil, ha sido varias veces alcalde de Guayaquil, perdió el liderazgo de la, llamemos, centro-derecha democrática ecuatoriana y votó en contra de Lasso después de apoyar a Lasso. Entonces, las mayorías la han conseguido con el apoyo de los socialcristianos de Nebot. Entonces, vamos a ver ahora qué hace el electorado, que probablemente va a castigar a los socialcristianos de Nebot en esta nueva elección para asambleístas y presidente. Entonces, el futuro en Ecuador es complejo, el correísmo tiene su fuerza innegable, Correa tiene problemas legales serios, graves en Ecuador, está judiciales, ¿no? Está condenado, sí, claro. Vive en Bélgica. Y está está refugiado en Bélgica, entonces que Bélgica tiene una tradición renuente a las extradiciones. Lo hemos visto con los líderes catalanes. Así es, renuente a las extradiciones. En general los belgas no extraditan, salvo excepciones. Entonces, la elección va a ser muy compleja, pero de alguna forma Lasso se la jugó, ¿no? ¿Hizo un buen gobierno Lasso? Mira, lo intentó. Yo creo que Lasso, hasta donde el Congreso se lo permitió, avanzó mucho. Y Lasso tenía una reforma tributaria que fue el detonante del problema. Y que la ha publicado ya. Lo curioso es que en menos de 24 horas, pudiendo gobernar por decreto, sin leyes, ha publicado finalmente pero sujeto, la reforma tributaria. Así como en el Perú. La legislación en el periodo excepcional está sujeta, ¿no es cierto?, a control parlamentario posterior. En Ecuador está sujeta a control judicial. Lasso, los decretos de Lasso, en este periodo tienen que ser sometidos a consideración de la Corte Constitucional del Ecuador. No es que Lasso, ahí dice que hay gente que dice que Lasso es un dictador, para nada. Ahora, fracasó fuertemente Lasso contra la delincuencia. Porque la delincuencia se ha disparado en el Ecuador este último tiempo, mucho peor que las cifras peruanas. Sí, sobre todo en Guayaquil, la mafia comenzó a actuar de una manera muy violenta y descargó una agresividad directa contra el gobierno. Fue una especie de desafío a la policía ecuatoriana. Más bien lo que se le acusa a Lasso, digamos, con toda simpatía a algunas personas, la crítica positiva, es decir, el señor Lasso lo que le ha faltado más bien es convicción para ejercer las cosas en las que creía. Él quiso transar cuando tenía que gobernar
Por ejemplo, en materia de orden público, Lasso fue más bien un presidente. Que es la decisión de la Corte Suprema, de una sala de la Corte Suprema, presidida por el juez San Martín, que usted conoce bien, dando algunas precisiones judiciales sobre los alcances de nuestra Constitución del derecho a la protesta. ¿Qué es lo que ha sacado en claro usted de esta decisión y qué alcance tiene? No es un pleno casatorio. No es un pleno casatorio, sin embargo es una jurisprudencia, no es vinculante para todos los jueces, pero es una jurisprudencia con valor de antecedente, ¿no es cierto?, para todos los jueces penales. ¿Qué es lo que modifica en nuestro marco normativo? Más que modifica, yo no creo que modifique en realidad nada, porque lo que hace la sentencia, además se ha tomado la molestia la sala, y eso me parece muy bien, de hablar en lenguaje sencillo, en lenguaje casi coloquial. Sí. Es una sentencia que no está escrita como acostumbramos a escribir los abogados, lamentablemente, que teníamos un estilo un poco farragoso. Para poder ser entendido solamente entre ustedes. Así es, un lenguaje hermético se llama eso, ¿no es cierto? No, la sentencia es una sentencia muy simple que se puede leer y yo creo que ha sido hecha para eso. ¿Qué dice la sentencia? La sentencia, en primer lugar, dice que en la Constitución no hay, de esa forma, no hay un derecho de protesta, no está definido así. Que lo que hay en la Constitución son muchos derechos, pero dos derechos políticos muy importantes. En primer lugar, libertad de expresión y en segundo lugar, el derecho a la reunión pacífica. Y desarrolla en su conjunto interpretarse la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica, ¿no? Manifestación en la calle. En las calles, pacífica. Entonces, hace toda una elaboración y dice lo siguiente. La Constitución reconoce el derecho de reunión y de expresión en la vía pública sin interrumpir ni bloquear una vía pública ni ningún servicio de comunicaciones pacíficamente. De manera que todo lo que se haga pacíficamente es correcto. Las marchas que hemos hecho alguna vez. Usted mismo en el año 92 contra el golpe de Estado. En el 92, y no solo en el 92, me acuerdo que hicimos una marcha enorme el año 89, que estuvo Franklin Please de brazo de Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto?, contra Sendero Luminoso. Una marcha enorme. Y contra la nacionalización de la banca. Eso fue antes del año 87. Usted era muy joven, quizá, pero era sí. muy joven. Sí. Yo estuve ahí en la Plaza San Martín, en el estrado, además. Sí, efectivamente, el 87, tenía 26 años. Esas manifestaciones pacíficas son constitucionales. ¿Qué dice la sentencia? ¿Qué es lo nuevo? Es importante el ámbito. Sí. Es el tema de las bambas, sí. Con un grupo de gente que bloqueó la carretera. Sí. Una casación, han condenado a estas personas, y la Corte, ¿qué dice? Que no es protegido constitucionalmente la acción de una persona o un grupo de personas que interrumpa servicios públicos violentamente. Si alguien interrumpe un servicio público por alguna vía o perturba un servicio público por alguna vía, no actúa constitucionalmente. Entonces, en varias páginas, porque se alarga, más de 100 páginas, elabora... nunca hace las cosas cortas. No, pero yo diría que además felizmente lo elabora de una manera que concuerda perfectamente con lo que ha dicho la CIDH y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está proscrita la violencia. No es constitucionalmente amparable ninguna forma de manifestación violenta. Dice una cosa muy interesante, sin embargo, y lo dejo como nota a pie de página, porque sé que el tiempo quedó corto, Fernando, porque es interesantísimo para los abogados. Dice que la única violencia que se puede admitir en un sistema constitucional democrático moderno es la violencia contra sí mismo. La huelga de hambre. La huelga de hambre y la huelga. Porque te perjudicas tú como trabajador y en la huelga de hambre te perjudicas tú como persona. Muchas gracias por contestar a todas las preguntas con la mayor rapidez posible, incluso desbordar esos temas internacionales con el caso de la Constitución ecuatoriana. Encantado, muchas gracias, Fernando, un placer por haberlo tenido acá y que se repita.